El marxismo posmoderno, el progresismo, los nuevos supremacismos socialistas y sobre todo la cultura de la cancelación son las amenazas que enfrentan hoy las democracias del mundo. El socialismo se ha apoderado, por decirlo de alguna manera, de países hace algún tiempo insospechados, como puede ser el caso de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, este es el famoso nuevo orden mundial, que es la estandarización de las sociedades. Están intentando, y lo están logrando, ponernos a todos bajo una misma ideología y eliminar para siempre el mérito y la libertad de las personas. Por eso, hoy estamos conversando con Raúl Tortolero, columnista de Informate Pi, entre otros medios, y autor del libro La contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno. Raúl, un gusto saludarte y poder conversar contigo. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes, gracias por el espacio, gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarlo y por ayudarnos a entender un poco más este fenómeno que nos está afectando a todos y de una manera cada vez más agresiva. Contanos un poco, Raúl, ¿qué debemos entender por contrarrevolución cultural? Sí, con mucho gusto. Bueno, mira, una revolución es aquello que subvierte, que trastoca el orden natural de las cosas en una sociedad, tanto en política como en economía, como en lo cultural, como en lo espiritual. En todos los frentes puede ser. Entonces, una contrarrevolución, evidentemente, intenta regresar el orden de las cosas a su estado natural, a lo que era, digamos, antes de sufrir estos cambios que generalmente son perniciosos. En el caso de mi libro, que aquí te lo enseño el impreso, en el caso del libro, Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, nos oponemos básicamente a dos tipos de revoluciones. Una, a la Revolución Francesa, que a veces nos parece ya muy lejana, ocurrió en 1789, pero todavía vemos muchos vestigios de esta revolución en el presente. Por ejemplo, el domingo pasado, que fue día 20 de marzo de 2022, vimos cómo en Colombia, en Bogotá, en la capital, entraron un grupo de encapuchados y encapuchadas a interrumpir la misa. Imagínate nada más la misa católica en plena, pues sí, la gente estaba escuchando la homilía, en plena homilía, y lo hacen con violencia. Esto es, digamos, el ataque directo contra la religión, el ataque directo contra el cristianismo. Eso es mucho la herencia de la Revolución Francesa y lo hemos visto también en Chile, donde queman iglesias, en México, donde vandalizan iglesias, se meten estas personas, además, siempre anónimas, siempre encapuchadas o embosadas. Entonces, existe un ataque directo contra la cristiandad, contra el cristianismo, por los valores que representa, contra la fe, contra Dios, contra la iglesia. Un ataque directo, y esto es herencia directa de la Revolución Francesa. Entonces, nos oponemos a esto, por un lado. Además, en la Revolución Francesa también intentan sustituir a Dios o la religión, los valores morales cristianos, por el propio ser humano. Quitar a Dios de su trono para que el ser humano se siente en ese trono y sea un Dios para sí mismo. Y esto tiene consecuencias muy graves. Bueno, todo eso por un lado. Por otro lado, nos oponemos a todas las revoluciones socialistas, a todas las revoluciones de izquierda que hay y ha habido en el mundo. En lo particular, muy dañina, la Revolución Cultural China, que tiene lugar entre 1966 y 1976, pero que vemos también réplicas y vemos influencia en todos los lugares del mundo, y particularmente, señaladamente, lo vemos ahora en la revolución woke en Estados Unidos, que es una revolución realmente maoísta, justamente por lo que tú comentabas, porque en la revolución cultural china, Mao Zedong intenta imponer un pensamiento único que era el de él. Por un lado, digamos que se dividía en dos vertientes en esa revolución. Uno era atacar a todos los adversarios del pensamiento único de Mao, a los campesinos ricos, a los terratenientes, a los derechistas, a los conservadores. Había que golpearlos, encarcelarlos e inclusive matarlos. Y veíamos a las guardias rojas inclusive matando a gente de su propia familia
porque para ellos estaba la ideología de Mao arriba de sus propios seres queridos. Y la otra parte de la Revolución Cultural China era querer destruir las religiones, querer destruir las tradiciones y las costumbres milenarias de un país que tiene pues cultura muy antigua, milenaria, muy profunda, muy rica, muy diversa, como lo es China. Entonces, estas características las vemos aplicadas de alguna forma en Estados Unidos, en esta revolución socialista que estamos viviendo, ¿no? Que se está dando mucho en Estados Unidos. Entonces, a todo esto, de eso es de lo que hablo en mi libro, básicamente, y a eso nos oponemos. La otra parte del libro, el título es Frente al marxismo posmoderno. Y aquí habría que explicar, estimado Nicolás, que, digamos, el marxismo clásico es aquel que llama a los pobres, a los proletarios del mundo, a adoctrinarse, que es adquirir un odio de clase, odiar a los ricos, odiar a los burgueses, odiar a los dueños de los medios de producción, y entonces, pues, unificarse para establecer una revolución armada, sangrienta, finalmente poder imponer una dictadura del proletariado. Este es el llamamiento que hacen en el marxismo clásico, pero ya no estamos viviendo eso, digamos, ese esquema, lo último que vimos de ese esquema más o menos fue en Cuba, en América, en 1959, cuando Fidel Castro y sus amigos barbudos llegan a tomar el poder en La Habana el 1 de enero de 1959. Entonces ahí el marxismo clásico tiene como un último movimiento que triunfa. Después en 1989 cae el muro de Berlín, se hace muy claro cómo es ridículo estar dividiendo a las personas entre capitalistas y comunistas, y por cierto que nadie se quería pasar del lado capitalista al lado comunista, en cambio todo el mundo arriesgaba su vida para brincar para el lado capitalista, lo cual es muy simbólico. Y un año, 2 años después, en el 90 y 91, viene finalmente el gran derrumbe de la URSS. Con esto, pues ese esquema del marxismo clásico queda, digamos, liquidado, y ya lo que vemos después de esos años es el Foro de Sao Paulo, sobre todo organizando en América movimientos, pero que han ido tomando el poder ya de una forma diferente. Llegan con el socialismo blando. El socialismo blando es aquel que llega al poder sin usar las armas, llegan de forma legítima, pero una vez que están en el poder, hacen reformas tramposamente, con corrupción, hacen cambios a la Constitución y a las leyes, y se van quedando, como sucedió con Chávez y ahora con Maduro en Venezuela, como lo vimos también con Evo Morales en Bolivia durante más de 10 años, lo vimos también con Rafael Correa en Ecuador, que se quedó mucho tiempo, lo estamos viendo con Daniel Ortega, que además tiene presos a más de 100 personas que eran sus opositores para contender con él por la presidencia. O sea, ya son puras elecciones simuladas. Entonces, ese es el esquema, digamos, que del marxismo posmoderno, junto con algo muy importante que vale la pena poner sobre la mesa, que es, en el marxismo clásico, el sujeto revolucionario era el pobre, era el proletario. Pero ya en el marxismo posmoderno ya no es el sujeto hegemónico, el pobre, ya es uno más dentro de otros sujetos revolucionarios que ya realmente más bien son reformistas, que son, por ejemplo, las feministas, la lucha LGBT, los negros en Estados Unidos, el indigenismo, sobre todo en Hispanoamérica, el ecologismo, el animalismo. Son supremacismos, supremacismo feminista, supremacismo negro, supremacismo indigenista, supremacismo ecologista. Esas son las luchas del marxismo posmoderno. Entonces, podemos decir en alguna medida que nos estamos enfrentando a un culto posmoderno. Bueno, pues digamos que están estructurados estas luchas, estos colectivos, de una forma que sí, de alguna forma funcionan como una secta. Tienen un ideal que es supuestamente construir la igualdad, pero más bien es un supremacismo. En el caso, por ejemplo, muy concreto de las feministas. Por ejemplo, son supremacistas feministas porque no solamente es una estrategia marxista para dividir a las mujeres contra los hombres. Primero en el marxismo clásico eran los pobres contra los ricos. Y la idea de Marx, que es el padre del odio y es el padre del resentimiento, siempre fue dividir a la sociedad. Si te das cuenta, en las izquierdas nunca hay un llamamiento a la unidad.
jamás llaman a la unidad, siempre quieren dividir. Entonces, en esta tónica, también dividen ponen a las mujeres a pelear contra los hombres, pero las supremacistas feministas no solamente pelean contra los hombres, sino también con otras mujeres, respecto de las cuales ellas, las supremacistas, se sienten superiores. ¿Por qué? Porque las otras mujeres que no son feministas, para ellas son como mujeres de segunda. Son mujeres que son esclavas, dicen ellas son esclavas de Dios, son esclavas de la iglesia, son esclavas de los sacerdotes, son esclavas de la institución matrimonial, son esclavas de sus maridos, son esclavas de sus papás, de sus hijos, y por eso los abortan, son esclavas de los cuñados, son esclavas de todos los hombres. Entonces, son esclavas de muchas cosas. Por eso ellas se sienten liberadas, las supremacistas feministas se sienten liberadas de todo esto, ya no creen en Dios, ya no creen en el matrimonio, ya no creen en los hombres, ya no creen en nada, y ven a las otras mujeres como unas mujeres inferiores. Por eso es un supremacismo. Vos hablaste en un momento sobre las divisiones, ¿sí? ¿Qué otras técnicas tiene el marxismo posmoderno para ir metiéndose poco a poco en las bases de la sociedad? Bueno, digamos, utilizan muchas técnicas y muchas estrategias diferentes, pero mucho tiene que ver en esto digamos, la agenda del progresismo, que es la agenda del aborto, que es la agenda del feminismo, que es la agenda LGBT, y estas agendas son impulsadas sobre todo por organismos internacionales como la ONU, ¿no? A través de la Agenda 2030, y no solo por ellos, sino por todos los que hacen, digamos, este conglomerado del progresismo internacional. Los medios, el mainstream media, los medios grandes tradicionales tienen estas agendas, las fundaciones de George Soros, de la gente de Bilderberg, los Rockefeller, los Ford, muchas instituciones que están de acuerdo en que la agenda del progresismo es algo positivo y que nos venden, digamos, derechos falsos, lo que yo llamo derechos fake. Por ejemplo, venden el aborto como si fuera un derecho reproductivo cuando no se reproduce nada. Dicen que es un derecho a la salud, tampoco es un derecho a la salud, mucho menos de aquel feto que va a morir. Eso no puede ser saludable que lo estén matando, tampoco es saludable para la mamá. En fin, o sea, impulsa toda esta agenda a través de los grandes medios de comunicación, a través de las plataformas de streaming como Netflix, que son totalmente progresistas, a través de Hollywood, a través de muchísimas películas que son producidas para inyectar estos contenidos, donde por supuesto se resaltan a los negros, se resaltan a los homosexuales, se promueve la transexualidad, se promueve el uso inclusive recreativo de drogas, se normaliza la sexualización de los niños, y una serie de características que son impulsadas, digamos, a través de todas las formas posibles, ¿no? También, por supuesto, tienen tomadas muchas universidades en todo el continente, en Europa también, e inclusive son muy duros en sus criterios. Cuando un profesor no acepta hablar con lenguaje inclusivo, inclusive pueden correrlo, puede tener problemas para poder seguir laborando porque no acepta esta agenda. Entonces también los gobiernos han aceptado impulsar estas agendas a través de políticas públicas, y vemos que en las constituciones, digamos, tienen la máxima validez legal en todos nuestros países, pero cuando están suscritos a la ONU, y la mayoría de nuestros países en América, o por no decir todos, están inscritos en la ONU, entonces tiene la misma validez lo que diga la ONU que lo que diga la Constitución a nivel legal. Se llama el bloque constitucional, y entonces se ven obligados a obedecer, a armonizar sus constituciones y sus leyes con respecto de estas agendas perniciosas, cuando nadie votó por ellas. La gran diferencia es que por las leyes que están en nuestras constituciones, pues sí votamos, o votaron nuestros representantes, los diputados, los senadores, en fin, pero por la Agenda 2030, por ejemplo, por todas estas agendas del progresismo, nadie votó. Son impuestas desde la ONU, que supuestamente nos representan, pero la verdad de las cosas es que nadie de nosotros votó por ninguna de estas locuras. Otro método que también utilizan es el de la Suprema Corte de Justicia. Usar a las Supremas Cortes, como lo hicieron en Colombia, como lo están haciendo en México, para imponer el aborto hasta la semana número 28, 6 meses, pues un crimen totalmente atroz. Nadie podría realmente pedir eso desde una sociedad que estuviera bien
sus facultades mentales. Estas cuestiones vienen de fuera, pero desgraciadamente el Poder Judicial, las máximas instancias de los poderes judiciales, están desahogando estas agendas en perjuicio de la población. Nunca hemos visto una marcha multitudinaria para que se pueda abortar a los 6 meses. Y en cambio sí hemos visto marchas de millones de personas defendiendo la vida, marchas pro vida. Nosotros acá en Paraguay vivimos una situación particular, ¿sí? Pero aún así creo que es inevitable que tomen fuerza, ¿sí? Porque te van rodeando. Desde tu óptica, ¿por dónde ves más probable que llegue ese ataque? ¿Por el aborto, por las leyes LGBT, por el ambientalismo? Pues el más evidente es la Agenda 2030 de la ONU. Con toda seguridad, Paraguay está, digamos, pertenece a la ONU y tiene una obligación como miembro, como país miembro, de ir armonizando, integrando estas decisiones de la ONU en sus propias leyes nacionales. Entonces, la Agenda 2030 pues, es el principal proyecto de la ONU para todos los países y con toda seguridad lo tienen que ir avanzando. Quizás ahora, porque ya va de salida el presidente o no sé, o sea, está a la mitad de su periodo, pero todavía le quedará tiempo al siguiente gobernante para integrar estas cuestiones tan perniciosas antes de que sea 2030. Posiblemente el actual presidente no quiera meterse mucho en esos problemas, pero de que tienen la obligación de hacerlo, tienen la obligación de hacerlo, y esto es lo que está, pues, esto es lo que nos complica mucho la vida a los que somos defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, los que somos defensores de la familia, los que somos defensores de la heterosexualidad, los que somos defensores de la libertad religiosa, o sea, gente que somos conservadores y que nos sentimos atacados por estas agendas perniciosas que no fueron elegidas por la gente, sino que son una imposición. Yo creo que ese sería el camino, porque es el camino que están utilizando. Además de eso, el financiamiento que hay desde muchas fundaciones, sobre todo de fundaciones de Estados Unidos, pero también muchas veces de muchos países. Por ejemplo, en Guatemala estaba platicando con unos amigos de Guatemala Inmortal, una agrupación, ellos me estaban comentando que 13 embajadas más la ONU daban dinero a muchas organizaciones de la sociedad civil, a muchas ONGs, para impulsar el aborto, impulsar el feminismo, impulsar las infancias trans, o sea, tienen toda esta agenda progresista. Ese también es un camino que seguramente están usando también en tu país, o que van a empezar a usar, a meter financiamiento, y entonces hacen actividades, hacen talleres en las escuelas, empiezan a dar conferencias, pláticas, empiezan a hablar con los profesores, a tratar de envolverlos, a adoctrinarlos, y finalmente los medios de comunicación tendrán mucho que ver, porque también hay asociaciones de periodistas y firman convenios internacionales y les dan dinero, reciben dinero, reciben donaciones, en fin, para viajes o para talleres o para becas, y ahí es con el compromiso también dicen, defender los derechos de la mujer, pero aquí no estamos hablando realmente de ningunos derechos de la mujer, estamos hablando del aborto, estamos hablando del feminismo, estamos hablando de toda esta agenda que ya mencionamos, ¿no? Entonces, esas son las diferentes formas. ¿Dónde crees vos que nos perdimos como sociedad? Es decir, nosotros fuimos criados en los principios, ¿sí? Judeo-cristianos, vamos a llamarlo de esa manera, que son los principios que hicieron grande a la sociedad occidental. ¿En qué momento lograron quebrarnos? Yo creo que todavía no estamos totalmente vencidos, para nada. Yo creo que estamos más bien empezando a articular las nuevas derechas en todo el continente, en Europa también, o sea, en todo lo que conforma Occidente. Estamos tratando de organizarnos. En América nos lleva a ventaja la izquierda, porque el Foro de Sao Paulo opera desde 1991, cuando justamente cae la URSS, y aquí se empiezan a reorganizar los partidos de izquierda, los movimientos de izquierda. Años después surge la CELAC, esto es entre gobiernos, no entre partidos políticos, pero también vemos que tiene mucha influencia. Ya vimos la última reunión que hubo no me acuerdo mal, en septiembre aquí en México vino tu presidente y tuvieron
diferencias porque estuvo Nicolás Maduro, en fin, ¿no? Vimos todo esto. La CELAC también está siendo manipulada para integrar un bloque latinoamericanista rojo. Por desgracia, se está tripulando con una ideología esa institución, la CELAC, y luego en el 2019 surge también el Grupo de Puebla. Entonces, las izquierdas llevan mucha ventaja, pero como quiera las derechas tenemos que irnos organizando, nos estamos articulando, y por eso yo en mi libro también hago un llamamiento a que, para que participemos todos en la contrarrevolución cultural, necesitamos todos convertirnos, además de lo que hacemos, si somos ingenieros o taxistas, o obreros, médicos o lo que seamos, abogados, además de lo que ya hacemos, que también nos convirtamos todos como guerreros espirituales, como soldados de Dios, como soldados de Occidente, que nos convirtamos en periodistas, en escritores, en influencers, en poetas, en videastas, cineastas, en redactores, en fin, que podamos producir muchos contenidos en la defensa de nuestros valores de Occidente y que estemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el cine, que estemos por todas las vías, lo hagamos, y que nuestra lucha también es importante, que nuestra lucha no nada más sea a través, digamos, de programas en vivo o en los medios de comunicación, sino que también nuestra lucha esté en todos los frentes, es decir, en el frente político, en el frente financiero, en el frente jurídico, en el frente legislativo, en el frente deportivo, en el frente artístico. O sea, que vayamos convirtiendo nuestra lucha digamos, en una gran ola cultural en donde pues podamos manifestar nuestras opiniones. Aquellos que somos católicos, que somos cristianos, muchas veces estamos acostumbrados a hacer nuestras oraciones dentro de la casa o dentro del templo, pero yo creo que ahora, en esta guerra, tenemos necesidad de expresarnos como católicos o como cristianos, también puertas afuera. Y eso es un derecho humano porque la libertad religiosa está considerada también, por supuesto, un derecho humano. Entonces, cuando estamos en un restaurante, antes de empezar a comer, que podamos hacer una oración. No importa si en la mesa hay gente que no sea católica o cristiana, no importa, inclusive si son ateos, no importa, porque no solo es un acto religioso, sino es un acto también político, es un acto cultural de resistencia, ¿no? O sea, manifestar lo que somos sin vergüenza, sin agachar la cabeza, ¿no? Todo esto como una resistencia para que no nos puedan vencer. Estoy seguro que vamos a ganar esta guerra porque llevamos la bendición de Dios y porque los valores siempre son más importantes, digamos, que los ataques que puedan llegarnos a hacer. Y pues finalmente es una cultura de la muerte, la cultura del socialismo y la cultura del progresismo es una cultura que lo dejan uno vacío, sin Dios, sin familia, sin propiedad privada, sin dinero, sin trabajo, no se puede llegar a ningún lado. El ser humano está hecho para la trascendencia, está hecho para lo más elevado y nos podemos realizar plenamente como seres humanos solamente en el amor. Entonces, todos estos antivalores que trae la izquierda, que impulsa la izquierda, pues no nos van a conducir a ningún lado. Por eso ya de antemano fracasaron ellos, a pesar de que sea difícil decirlo, porque están impulsando mucho su hegemonía cultural, pero también nosotros estamos reaccionando de forma, pues creo que muy bien, muy importante, ¿no? Hablando de hegemonía cultural, estas agendas indudablemente tienen un trasfondo geopolítico, ¿sí? ¿Qué papel juega China comunista en esto? ¿Qué tan importante es el papel de China comunista acá? Sí, es una pregunta también muy importante, muy buena. Mira, lo que pasa es que en la mayoría de los análisis que se hacen de estos temas del progresismo o del socialismo, se deja únicamente en la cuestión de lo malo que es a nivel moral, a nivel económico, a nivel físico inclusive, ¿no? El vivir todas estas cuestiones. Pero se deja de lado a quién le conviene a nivel geopolítico. Y por supuesto que, bueno, ya vemos que China ya es ahora una hegemonía económica, totalmente, pero todavía no es realmente una hegemonía nuclear. Es una hegemonía militar, está creciendo, no está consolidada como hegemonía militar, más que en número de soldados, pero no en armas, y está construyendo su hegemonía cultural. Está construyendo su hegemonía cultural. Entonces, por supuesto que lo dice Sun Tzu en el arte de la guerra, lo primero que tienes que hacer para vencer a tu enemigo es desmoralizarlo, acabar con su moral, y eso es lo que está sucediendo con Occidente, porque el socialismo y el progresismo lo que hacen es destruir nuestra moral,
imagínate después de abortar, pues cómo se siente una persona que fue educada como todas las personas en valores normales, en valores que están en la cristiandad, no son ajenos a nadie, aunque su familia practique otra religión. Entonces, quieren un occidente hincado, quieren un occidente decadente, un occidente sin rumbo, sin Dios, sin valores, sin familia, sin propiedad privada. Y un occidente así le conviene, por supuesto, a la hegemonía china para poder llegar a imponer pues todos sus valores, su cultura, su forma de ser y todo. Recordemos que en China, pues por ejemplo, China es el país, van a decir, bueno, pero China no es progresista. Sí, claro que no. Inclusive anda prohibiendo que los jóvenes se vean tan afeminados. Es algo nuevo, o sea, en ese sentido no son progresistas, pero es el país más abortista del mundo. Por ejemplo, en China se calcula que hay entre cerca de 15 millones de abortos al año. Y esto se ha visto durante muchísimo tiempo. Ves que hasta el 2015 hubo la política de un solo hijo en China. Entonces había muchísimos abortos y sobre todo de niñas, por desgracia, algo muy triste, porque si los papás podían únicamente tener un hijo, porque eso es lo único que les estaba permitido, entonces pues decidían que fuera varón. En cuanto se enteraban que era mujer, pues la abortaban, porque para cuando fueran ellos viejitos, ya mayores de edad, pues querían un hombre que los pudiera mantener, porque la hija pues se iba a acabar yendo a otro lado a vivir con su marido. Entonces esto generó muchas desgracias. Entonces también la URSS fue muy abortista, ¿no? Cuba también es muy abortista, es un país que tiene permitido esto desde hace mucho tiempo, por desgracia. Entonces, aún los países que no se pueden considerar con culturas progresistas imponen el aborto, ¿no? Bueno, tienen apertura, permitido el aborto. China pues es abortista desde hace mucho tiempo, con esas pues grandes cantidades de abortos en un año, algo pues totalmente degradante para las personas. Y además es un país, un gobierno donde no se respetan los derechos humanos. No existen los derechos humanos y no existen las redes sociales que tenemos y que pues todavía podemos usar en Occidente, no tienen las mismas, las tienen bloqueadas, tienen otras diferentes, y el gobierno te controla todo. Ahí no importa el individuo, no importa las decisiones tuyas no son tomadas en cuenta, solamente importa la masa. O sea, eres uno más, eres digamos, una persona, un número más, una estadística más. Entonces, por supuesto que toda esta degradación de Occidente le alfombra la llegada a la hegemonía cultural china, que además se está aplicando, como decíamos hace rato, la revolución cultural china en diferentes países, sobre todo señaladamente en Estados Unidos. Y otra cosa que vale la pena mencionar es como, por ejemplo, varios tiranos o aprendices de tiranos de América Latina están abriendo las puertas a China para usar su dinero, para que lleguen y se conviertan sus países en una colonia roja, en nuevas colonias rojas. Por ejemplo, Alberto Fernández, presidente de Argentina, acaba de ir hace unas semanas a China a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero ahí depositó flores en el mausoleo de Mao Zedong, lo cual pues no está en el protocolo, eso lo hace porque le rinde homenaje a alguien que fue un carnicero, que dejó solamente en la Revolución Cultural China cerca de 15 millones de muertos, imagínate nada más. Y ahí le pone flores y luego pues firma su adhesión, la adhesión de Argentina a la nueva ruta de la seda, y esto significa que va a recibir 20,000 millones de dólares para construir una central nuclear, una central termoeléctrica y, bueno, mucha infraestructura. Esto básicamente es el dinero con el que va a inyectar, pues, un poco de flote a la economía argentina, porque está muy deprimida, y con esto, pues, va a ser su campaña de reelección. Él se va a querer reelegir el próximo año. Todo el 2022 va a estar haciendo esta campaña con ese dinero que le llegue de China, y con eso pues va a ser un respiro para los argentinos, pero no se dan cuenta que ese dinero pues es falso, porque es una inyección externa y es a cambio de la soberanía. Y por supuesto a China le conviene gente como Alberto Fernández, pues que son tiranos que buscan perpetuarse en el poder. Entonces ese esquema va a empezar a funcionar mucho en América Latina, que los tiranos buscan el dinero de China y con ese dinero construyen muchas cosas, generan una sensación de bienestar económico, y esto es a cambio de poder perpetuarse en el poder, porque para China es mejor, si yo voy a invertir 20,000 millones,
o más dinero en un país, como siendo yo China, me parece mejor hacer un trato con una sola persona y que se quede 10, 15, 20, 30 años en el poder y yo poder pues sacarle provecho a toda esa inversión, ¿no? A la materia prima que me lleve yo de regreso, en lugar de estar cambiando de presidente cada 4 años. Por eso a China le conviene que haya tiranos en América Latina. Y en ese contexto de colonización, vamos a llamarlo, con la ruta de la seda, ¿vos sentís que la caída de Estados Unidos en las garras del progresismo nos dejó de alguna manera desprotegidos como región? Sí, totalmente, porque a veces tenemos todavía la esperanza de que Estados Unidos puede intervenir de alguna forma, ayudar para que Venezuela, por ejemplo, se libere de su tiranía pues tan espantosa, ¿no? Que tiene desde hace muchos años, desde Chávez y ahora con Maduro. Pero esto es un engaño. Al contrario, no va a ser así. Tampoco la ONU va a hacer absolutamente nada. Antes bien, por ejemplo, Samuel Moncada, que es el embajador de Venezuela ante la ONU en diciembre, en los primeros días de diciembre del año pasado, estaba celebrando porque la ONU ya le entregó a Venezuela credenciales de un gobierno legítimo. Es decir, la ONU está convalidando una tiranía, diciendo que no hay ningún problema con el gobierno de Maduro, que es su soberanía, que no hay ningún problema. Ya lo legitimó, le dio credenciales de gobierno aceptable. Imagínate nada más. Entonces, estamos esperanzados que Estados Unidos y que la ONU, y ni Estados Unidos no puede, porque el gobierno es también totalmente de izquierda, es un gobierno socialista. El Partido Demócrata no tiene nada de demócrata, es un partido realmente de izquierda socialista. Además, otra cosa, ahora con este problema de Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia, Estados Unidos buscó a Venezuela para comprarle petróleo, le quiere comprar hasta 500,000 barriles de petróleo. Imagínate nada más, ¿no? O sea, cuando Venezuela es el país número 13 de los países que le venden petróleo a Estados Unidos, podría comprarle primero a Canadá, a México, bueno, a Rusia ya no le va a comprar porque hay guerra, le puede comprar a otros muchos países antes de llegar al número 13, que es Venezuela. Entonces lo está apoyando geopolíticamente, fortalece un gobierno corrupto en lugar de imponerle sanciones. Para inyectarle dinero. Claro, exactamente, le inyecta muchísimo dinero. Y entonces, están buscando, digamos, una alineación de todas las izquierdas del continente, desde la izquierda norteamericana a la de México, la de prácticamente todos los países, ¿no? Y ahora lo malo que vienen las elecciones en Colombia, donde puede ganar Gustavo Petro, todos contra Petro, pues sería muy malo que ganara Petro. Y en Argentina, pues seguramente se va a poder reelegir el señor Alberto Fernández contra todo pronóstico por la inversión china. Entonces vemos cómo se está este globalismo que tiene dos cabezas, la cabeza occidental de las élites del nuevo orden mundial, de las élites progresistas, y la otra cabeza es la cabeza del globalismo chino. Ahora vamos a decirle globalismo euroasiático por la unión entre Rusia y China que está empezando a operar, ¿no? Por último, Raúl, vos ya nos diste un panorama pormenorizado de dónde estamos parados, de cuál es nuestra situación actual. En algún momento también referiste que estábamos a tiempo de revertir este estado de las cosas. ¿Cuáles son las herramientas y cuáles son las técnicas o los mecanismos que vos ves para que, al menos en la región, podamos revertir este avance aplanador, por llamarlo de alguna manera, de la izquierda? Pues sí, realmente tenemos que hacer un trabajo de mucha concientización. Eso es lo principal. Y la concientización, es decir, no es un trabajo que haya que hacer, no es una guerra armada. No es que tomemos las armas y nos pongamos a resistir. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de convencimiento, es una cuestión, digamos, de información. Son sociedades del conocimiento. Entonces, aquí lo que más importa es lo que estamos ya haciendo. Estos programas en vivo, entrevistas, el periodismo, productos de comunicación más grandes como cine, series de televisión, pero que tengan contenidos positivos, que defiendan la vida, que defiendan el matrimonio, que defiendan la propiedad privada, que adviertan sobre los peligros del socialismo, como ha fracasado en todos los países donde se ha impuesto, en absolutamente todos ha fracasado el socialismo, ninguno ha triunfado. Los únicos que han triunfado son los gobernantes, como Fidel Castro, que obtuvo, según la revista Forbes, 900 millones de dólares como fortuna personal. O sea, por ejemplo, pues para él sí fue un éxito el socialismo, pero para los demás no. Entonces, nuestro papel es estar informando,
estar en las universidades, en nuestras clases también tratando de informar, de comentar a la gente, haciendo conciencia, como padres de familia al interior de nuestras casas. Es un trabajo digamos, a mediano y largo plazo, porque en el corto plazo va a ser complicado. Necesitamos que esa información que estamos dando, que esa lucha que estemos dando se exprese en las urnas, pero para ello necesitamos que haya perfiles por quién votar, porque luego tenemos también derechas en Hispanoamérica, tenemos derechas tibias, derechas flojas, guangas, derechas que no nos sirven para vencer realmente a los candidatos de izquierda, que vienen muy encarrilados con décadas, digamos, de apoyos, ¿no? Entonces necesitamos generar una derecha seria, que no se avergüence de ser de derecha, que además nunca hemos sido ultras ni lo vamos a hacer. No somos extremistas ni radicales. Lo único que hacemos es tener muy claros nuestros valores. La defensa de 7 cosas. Con esto, si quieres, voy a ir cerrando. Son 7 las defensas del conservadurismo. Voy a decir cuáles son. 1, la defensa de la fe. 2, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Luego viene la defensa de la familia, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales, ¿no? Son 7 defensas que nos vemos obligados a estar impulsando en todo momento, en todo frente, y pues es el trabajo que tenemos que hacer de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia, porque pues ya no tenemos tiempo que perder. Bueno, Raúl, agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Aprovecho también para sugerirle a quienes estén viendo el video la adquisición de tu libro, La contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno. Tenemos en él un manual, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera, que nos va a servir para contrarrestar el avance de la izquierda, para que podamos recuperar las libertades perdidas y conservar aquellas que aún no han podido quitarnos. Por lo menos algunas libertades aún tenemos, entre ellas la libertad de luchar por lo que creemos correcto. Agradezco mucho tu tiempo, Raúl, y bueno, seguimos en contacto por otros medios y, como siempre, deseosos de leer tus columnas. No, hombre, muchísimas gracias, Nicolás, gracias y muchos saludos a la gente por allá. Somos hermanos, tenemos que establecer una articulación de todo el continente porque solo así podemos salir adelante. No son luchas aisladas, a veces solamente estamos atentos a lo que sucede dentro de nuestro propio país, pero en otros países están pasando cosas iguales que las que sufrimos. Entonces es importante que generemos esta unión, esta unidad internacional para poder salir juntos adelante de una manera más sencilla. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vos, un fuerte abrazo, Raúl. Un abrazo.